Hola a todos, hoy os traigo una receta muy sencilla, económica y que os sirve para aprovechar esos restos de arroz cocido que se han quedado apelmazados y que no apetece comerse. Unas tortillas sin gluten preparadas con arroz cocido y sin harina. Sí, tal como has oído, sin harina. Estas tortillas no llevan más que el arroz cocido. Hace unas semanas compartí con vosotros mi receta de masa de empanadillas preparadas también con restos de arroz cocido. Tienes la receta aquí arriba. Bueno, pues esta receta es aún más sencilla. Además, si la rellenas bien de verdura, puedes preparar una cena o comida realmente saludable. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estas tortillas de arroz cocido. Aunque esta receta es ideal para aprovechar un resto de arroz cocido, puede ser que quieras cocer el arroz expresamente para prepararlas. En ese caso, emplea a ser posible una variedad de grano redondo, ya que queda más pegado tras cocerse. Enjuágalo muy bien y tira ese agua. Repite la operación una vez más. Pon 2 tazas de agua a cocer por cada taza de arroz empleada. Y añade un pellizco de sal. Cuando el agua comience a hervir, añade el arroz. Remueve un poco para que no se apelmace y cuece unos 20 minutos a fuego medio. Cuando el agua casi se haya consumido, retira del fuego, tapa y deja que el agua se termine de absorber. Deja que el arroz enfríe completamente antes de hacer las tortillas, ya que de este modo la masa será menos pegajosa. Ahora toca triturar muy bien el arroz. Yo voy a emplear un pasapuré, pero si tienes una procesadora de alimentos, puedes probar con ella. Lo que no funcionará es una batidora de mano. Una vez que lo tengas triturado, engrasa una espátula y rebaña muy bien el recipiente. Con ayuda de la espátula y de las manos engrasadas, forma una bola con la masa de arroz. Engrasa ligeramente un plato para ir colocando las porciones de masa. Divide la masa en 12 porciones. Engrásate las manos y forma bolitas con ellas. Y cuando las tengas, llega el momento de estirarlas. Para ello, lo mejor es emplear una bolsa cortada, de aquellas que se emplean para congelar. El film plástico se arruga mucho más y es probable que las tortillas se te rompan al intentar despegarlas. Coloca una bolita entre las 2 tapas de la bolsa. Presiona un poco con la mano y termina de presionar con un objeto de fondo plano. Vas a ver que la masa es muy blandita y que se deja estirar muy bien. No las estires tan finas como harías con una tortilla de maíz. Déjalas un poquito más gruesas para que no se rompan al ponerlas en la sartén. Si es necesario, termina de darles forma con las manos. Como las tortillas se estiran tan fácilmente, puedes empezar a cocinar la primera e ir estirando las demás mientras tanto. Calienta una sartén de fondo grueso a fuego alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo empleo la 8. Es conveniente que sea una sartén de fondo grueso para que no se deforme por el calor. Y aquí llega la única dificultad de la receta: colocar la tortilla sin que se te pegue a las manos, ya que la masa es muy blandita y muy pegajosa. Pero te voy a dar un par de alternativas para tener absoluta certeza de que no se te pegan ni se te rompen. La primera opción es aceitar bien la superficie justo antes de manipularlas. Basta con aceitar la cara que vas a tocar. Y aceítate también los dedos. Con mucho cuidado, retira la bolsa y coloca la tortilla rápidamente en la sartén, ya que si no, se te terminará pegando la única esquinita que no hayas aceitado. Esta es en realidad la variante que más destreza requiere. Cocina unos 30 segundos, lo justo para que la primera cara se selle y la tortilla se deje dar la vuelta. Cocina otro minuto aproximadamente y vuelve una vez más para que la primera cara se dore. Y cuando la tortilla tenga motitas doradas, saca a un plato y cubre con un paño para que no se sequen. Ahora viene la opción 2. Mi forma favorita de colocar las tortillas es con ayuda de círculos recortados en papel de horno reciclable. Esto es bastante útil si vas a preparar las tortillas con frecuencia. Tengo que decir que he probado con papel de horno desechable y al ser una masa tan húmeda, se pega hagas lo que hagas. Lo mejor es colocar el papel justo antes de poner la tortilla en la sartén. Así puedes usar el mismo círculo para todas. Y es mejor no estirar la tortilla directamente sobre el papel, por si lo estabas pensando, ya que se quedará más adherida. Coloca la tortilla con el papel hacia abajo y transcurridos unos 30 segundos, la tortilla debería despegarse por sí sola. Da la vuelta, retira el papel y haz el resto igual que con la primera tortilla.
Y hay una última forma de manipularlas: enharinar ligeramente la superficie. Ya sé que he dicho al comienzo del vídeo que estas tortillas no llevan harina, pero bueno, es que las tortillas en sí realmente no la necesitan. Bueno, pues enharina la cara que vas a tocar y coloca la tortilla rápidamente en la sartén. Haz el resto exactamente igual. Y ya están listas estas tortillas. Fíjate qué buen aspecto tienen, fíjate qué flexibles y fíjate qué resistentes son. Son más blanquitas que las preparadas con maíz y de un sabor más suave. Pero son una buena alternativa precisamente para quienes no podéis consumir maíz. O tal como he comentado al principio, una buena forma de aprovechar un resto de arroz. Y nada más por hoy. Yo voy a ver qué les pongo de relleno y espero que os guste la receta y que os animéis a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!